Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, Muy amigos. buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos felices de tenerlos aquí Claro que sí. entre nos. Caminando hacia Dios. Muchas bendiciones para todos en este nuevo día. Sí. Y comenzamos con Bueno, comenzamos con nuestro santo de la semana. ¿Y quién es el santo de Mira, la semana? el santo de esta semana, vamos a hablar de San José Cafaso. Ujú. ¿Quién era San José Cafaso? San José Cafaso nació en el año de 1811 en el mismo pueblo donde nace San Juan Bosco. Eso era en Italia. Al norte de Italia, Al norte ¿verdad? de Por Italia. la zona de Turín. Sí, Hay muchos santos han salido de allí. muchísimo, muchísimo. San José Cafaso era de baja estatura, era un poco encorvado, así lo describe el mismo San Juan Bosco y su biografía, y además de eso era de familia pudiente o de familia pues, con recursos. Ujú. A diferencia, pero además una gran diferencia con San Juan Bosco, que era muy pobre. Que era una Al familia igual- muy pobre. Al igual de muchos otros, que ya le vamos a contar, seminaristas, que pues ya vamos a contar, seminaristas que también eran muy pobres. En alguna ocasión, cuenta la historia, el mismo San Juan Bosco también, que eran las fiestas patronales del Ujú. pueblo, y San Juan Bosco, teniendo 12 años, andaba pues muy contento por la fiesta, porque eso pues, le alegraba a cualquiera, imagínate, una fiesta. Pero pasando cerca del templo había un joven pequeño de estatura, como dice San José Cafaso, parado a la puerta del templo. Ujú. Y se acerca a San Juan Bosco y le dice, oye, pero no vas a disfrutar de las fiestas del pueblo. Extrañado de que no estaba en la fiesta. Y San José Cafaso le dice, oye, las fiestas más alegres, las más vistosas, las que realmente se gozan son las fiestas de nuestro Señor, aquí en la iglesia. Y San Juan Bosco dice, sí, pero también él la pasas muy bien en esa fiesta. Y dice, sí, pero estas son las mejores. Y quien sirve con alegría a nuestro Señor y pues participa de sus fiestas, pues es verdaderamente feliz, alegre. Claro, yo me imagino que ese fue una de las primeras. El gusanito que sembró ahí en San Juan Bosco. Sí. Sabemos de San José Cafaso que desde pequeño muy piadoso. De hecho, le decían el santito del pueblo por su piedad. Lo llamaban así. Y desde pequeño, pues, era muy piadoso, sobresaliente en sus estudios. Y luego era una persona que siempre dio ayuda a los demás, era una persona muy generosa. Ujú. Y sabemos de él que después de haber estudiado en el seminario, además tuvo que pedir una dispensa, porque se ordena a la edad de 21 años. Ujú. Ujú. Se va a un sitio a hacer su posgrado, que es en el convictorio, Ujú. que además después en ese mismo convictorio, él ayuda con soporte de todo tipo, económico, pero sobre todo pues, espiritual, y todo, al mismo San Juan Bosco y a otros seminaristas más. Eso es lo que decías antes, que había ayudado a muchos otros seminaristas pobres. Muchísimos más, sí. Porque él después que termina en el seminario y se ordena sacerdote a esa edad de 21 años, se va al convictorio, ahí hace su posgrado y enseguida va a trabajar como profesor en el seminario. O sea que debía ser bien brillante. Era súper brillante. Ujú. Cuando muere el rector del seminario, lo nombran a él rector del seminario. Y él utilizaba algo que tenía como ejemplo, y ahora lo utilizaba muchísimo para enseñar y para como vamos a decirlo, como un ejemplo a seguir. Ujú. Era el ejemplo de dos santos, que era San Francisco de Sales, que se sobresale por su misericordia, y San Felipe Neri. Ujú. Y en esto pues educa a estos tantos seminaristas. Se sabe Dice que formó a más de 100 sacerdotes. Se sabe de él que formó más de 100 sacerdotes y ayudó muchísimo, ayudó por supuesto a toda económicamente y como les decía anteriormente,
ese apoyo Moral y espiritual y moral sí que le daba a San Juan Bosco y a otros tantos santos más. De hecho, me olvidé decir que la hermana de él fue mamá de un santo, que era San José Alamán. San José Alamán, exactamente. Pues bien, una de las cosas que hacía San José Cafaso era que visitaba en las cárceles a los presos, y ahí inclusive eran criminales, gente pues despreciada, la verdad, y a todos los evangelizó, inclusive llevándolos a que ellos pidiesen la confesión, se confesaban y empezaron a llevar una vida espiritual, pues bien, santa. De hecho, quien sabía, o sea, cuando daban la sentencia y si sabían que iban a ser ahorcados, lo primero que pedían esas personas es que San José Cafaso estuviese con ellos. Y se sabe de que muchísimos que fueron ahorcados estuvieron con la asistencia de San José Cafaso. Por lo menos 68, dice. Sí. Que él la acompañó, hasta la muerte de la horca. Y además se confesaban y recibían su... O sea, todos esos que iban a morir condenados a muerte recibían los sacramentos por San José Cafaso. San José Cafaso. De hecho, también se sabe en la biografía de San José, y también un poco hablando del mismo San Juan Bosco, es que siendo sacerdote ya San Juan Bosco se lo lleva a la horca. Y pues la impresión fue tal de San Juan Bosco que se desmayó. Se lo lleva, o sea, se lo lleva lo acompañaba. Sí, lo acompañaba a las cárceles y se lo llevó en alguna ocasión a la horca. Y cuando lo lleva, pues él habla de eso, que San Juan Bosco cuando vio aquello que era tan horrible, pues se desmayó. Y después de eso, bueno, San Juan Bosco empieza este movimiento de los salesianos. Está muy mezcladas las historias porque, claro, San Juan José Cafaso fue benefactor, fue su mentor. Fue su mentor, exactamente. Y cuando empieza San Juan Bosco a recoger a todos estos jóvenes de la calle, pues igualmente ayuda muchísimo San José Cafaso con esa ayuda inclusive de dinero que buscaba entre las personas más pudientes. Me imagino que las amistades de su familia. Exactamente. Pues bien, otra de las cosas que sabemos de San José Cafaso es la formación, como habíamos dicho, de más de 100 sacerdotes, sobre todo ese educar a los sacerdotes en la piedad, en el amor, en la generosidad, sobre todo cuando los llevaba también a las cárceles, a esa vida, tú sabes, espiritual y de ayuda, de misericordia a las personas. Sí. Pues bien, sabemos de San José que murió un sábado. Y había algo bien curioso de San José, que él decía, había personas que sabían, y lo decía el mismo San José Cafaso, que él no podía negarse a la Virgen Santísima a que alguien le pidiera un favor en sábado. Entonces los sábados por lo general él ofrecía favores a la gente que se lo pedía. O sea, no se negaba porque él se lo ofrecía a la Virgen. Entonces, claro, la gente se enteraba de estas cosas. Y iban los sábados a pedirle esto a San José Cafaso, que no se negaba. Además de eso. Qué gracioso. Sí. Y bueno, otra de las cosas también era, por supuesto, el amor a la Santísima Virgen. Tenía una frase que creo que más adelante, no sé si me la pasé ya, ahora no recuerdo. Pero bueno, sabemos que falleció un día 23 de junio del año 1860. Algo que tú me contaste cuando estabas estudiando ese santo era que tenía don de consejo. Que aconsejaba mucho a la gente y que además era popular por su calma y su serenidad. De hecho, iban obispos, iban sacerdotes, políticos y cuantas personas podían acudir a él para un buen consejo. Efectivamente tenía ese don del Espíritu Santo. Él tenía una frase. Como tú. Como yo. No creo. Es que yo le digo a él que él es mi evangélico preferido. Pero no por evangélico protestante, sino por el evangelio, porque siempre tiene un buen consejo enraizado en el evangelio. Qué bueno, gracias a Dios. Él tenía una frase que decía: no será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Qué bonito. Muy bonito. Él fue canonizado por el Papa Pío XII en el año de 1947. Así que bueno. Y tenemos una oración bonita para una oración. Felicidades. Bueno, José, la verdad. José hay muchos la mayoría por San José, pero igualito feliz día de su santo, porque sobre todo, Santo José. Yo no sé si, bueno, para los seminaristas
que además es nuestro tema de hoy. Muy Hoy tenemos un interesante. invitado especial. Especial, sí. Y para el que tiene vocación, a lo mejor, o siente esa llamada, pues mira, se puede encomendar perfectamente a San José A San Cafaso. José Cafaso. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a la oración. En nombre del Ok. Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Tú diste, Señor, A San José Cafaso, sacerdote, dones extraordinarios de caridad y sabiduría para formar en la escuela del Evangelio a los ministros de la palabra y del perdón. Concédenos también a nosotros ser instrumentos de tu paz. Tú, Señor, que concediste a San José Cafaso un conocimiento profundo de la sabiduría divina, concédenos por su intercesión ser siempre fieles a tu palabra y llevarla a la práctica en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Nos vamos vámonos a la noticia del día. La noticia del día. Muy bien. Estamos de vuelta con Con la las noticia del día. noticias. A ver. Bueno, la primera noticia. El Papa ha aprobado nuevos decretos presentados por la Congregación para las Causas de los Santos. Entre ellos consciente la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández, fallecido en 1919. Será el primer venezolano elevado a los altares. También permitirá la beatificación del obispo argentino Mamerto Esquiú, fallecido en 1880. Espero que lo dije bien porque es Esquiú, ¿verdad? Esquiú. Sí. Es conocido por haber promovido la unidad de su país en tiempos de guerra. Sí, además aprobó el milagro que permite la beatificación del sacerdote alemán Francisco María de la Cruz, fundador de la Sociedad del Divino Salvador, fallecido en el año de 1918. El Papa también reconoce el martirio de la religiosa italiana María Lauri Manetti, asesinada por odio a la fe durante un ritual satánico en el año 2000, en el norte de Italia. Y fue hace poquito. Hace poco. Y Francisco ha reconocido oficialmente las virtudes heroicas, o sea que ahora va a ser llamado venerable, de la mexicana Gloria María de Jesús Elizondo García, que falleció en 1966. O sea que ya está también camino a los altares. Qué bueno. Tenemos otra noticia muy interesante, que ahora hay 3 nuevas invocaciones que por voluntad del Papa Francisco han sido incluidas en la lista de las letanías lauretanas. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos comunicó esta disposición del Papa en una carta dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales. Son incontables los títulos e invocaciones que la piedad cristiana a lo largo de los siglos ha reservado a la Virgen María, camino privilegiado y seguro para el encuentro con Cristo, escribió en la carta el cardenal Robert Sara y el obispo Arthur Roche, prefecto y secretario del Dicasterio del Vaticano. Mater Misericordiae, Madre de la Misericordia, Mater Spei, Madre de la Esperanza, y Solacium Migratium, Consuelo y Ayuda de los Migrantes, son las 3 nuevas invocaciones incluidas por voluntad del Papa Francisco en la lista de las letanías lauretanas. Monseñor Roche, del Dicasterio del Culto Divino, como ya dijo Francisco, asegura que son oraciones vinculadas a la actualidad de la vida. Ahora especifican: la primera invocación se colocará después de Mater Ecclesiae, la segunda después de Mater Divinae Gratiae y la tercera después de Refugium Peccatorum. Sí, aunque antiguas, las letanías llamadas lauretanas del santuario de la Santa Casa de Loreto, que las hizo famosas, tienen una fuerte conexión con los momentos de la vida de la Iglesia y la humanidad. Así lo afirman los dirigentes del culto divino, subrayando que incluso en la época actual, marcada por razones de incertidumbre y desconcierto, el recurso lleno de afecto y confianza a la Virgen es particularmente sentido por el pueblo de Dios. Monseñor Arthur Roche reiteró a Vatican News este vínculo entre la espiritualidad y la concreción del tiempo, de la divina cotidianidad. Varios papas, recuerda Monseñor Roche, han decidido incluir invocaciones en las letanías.
Por ejemplo, San Juan Pablo II añadió la invocación a la Madre de la Familia. Y creo que también Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, Madre creo de la que Iglesia. también la hizo él. Ujú. Responden al momento real, un momento que presenta un desafío para el pueblo. El rosario, como sabemos, es una oración dotada de gran poder y por lo tanto concluye el secretario del Dicasterio Vaticano. En este momento, las invocaciones a la Virgen son muy importantes para los que sufren por COVID-19 y entre ellos los migrantes que también han dejado su tierra. Bueno, ahí estamos casi todos nosotros, Ahí estamos, casi todos nosotros. casi todos los Sí. que nos escuchan en Radio Encuentro. Ujú. Somos o hemos sido migrantes. Bueno, recordar que yo siempre digo Jesús fue migrante. San Sí. José fue migrante. La Sagrada Familia fueron migrantes. Ujú. Y bueno, fíjate, otra cosa que comentabas, que el mismo San Juan Pablo II también agregó los misterios luminosos. O sea que la oración del rosario es viva. Exacto. Es una oración viva que se va adaptando, adecuando al Qué maravilla. bellísimo. Pues bien, vámonos entonces con la fórmula S. Y no hemos dicho quién es el invitado. Lo tenemos ahí en suspenso, ¿verdad? Lo dejamos en suspenso. No, podemos decirlo. Mm. Tú lo dices. Es el seminarista Fernando. Yo no sé si se acuerdan que él ya estuvo con nosotros y lo tendremos de nuevo. Sí. Porque, bueno, cuando vayamos a la fórmula S entenderán por qué. Muy bien, vamos Ya a la nos fórmula vemos. S. Sí. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver, Betty, ¿qué comentarios? Bueno, pues mira, este ya es muy es, bonito. y es cortito y es el final del capítulo 9. Ujú. Ya con estos versículos terminamos el capítulo 9 y con la narración del discurso de la montaña y de los milagros de Jesús que venimos leyendo desde hace un tiempo ya. El evangelista Mateo muestra cómo Jesús realizó un programa que se puede como resumir, condensar en ese primer versículo que leíste, el versículo 35. Ujú. Y que se anunciaba antes de comenzar pues todas estas secciones que hemos ido comentando desde el capítulo 4, imagínate. Ujú. Entonces fíjate, ese versículo 35 es el que dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. O sea, eso es como un resumen de la vida pública de Jesús Ujú. antes de la pasión. O sea, eso era lo que el Señor estaba haciendo. Y ese, digamos así como esa especie de programa, se desarrollará después en un ámbito universal y a lo largo de toda la historia a través de los apóstoles que Jesús envía a trabajar en su campo y a través de todos los sucesores de los apóstoles y todos nosotros los cristianos, que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y curando enfermedades y dolencias. A lo mejor, bueno, algunas personas han tenido el don de hacer milagros. Los santos son excelentes intercesores ante Dios por nosotros para conseguirnos de Dios milagros de curaciones, pero sobre todo es las curaciones espirituales, sanar enfermedades y dolencias del alma. Y todos estamos llamados a hacer eso, sobre todo los sacerdotes a través de el sacramento de la confesión, a través de la dirección espiritual, pero todos tenemos también esa labor de ayudar a la gente que nos rodea
con misericordia, con lo que comentábamos del santo, Sí, del don de consejo, Ajá. de hablar con los demás, aconsejar. Sí. San Mateo nos anota aquí los sentimientos de Jesús, o sea, nos hace ver los sentimientos de Jesús, que se conmueve al ver la situación del pueblo en su tiempo, que estaban como ovejas que no tienen pastor. Uh-huh. Y en esa situación se ve cumplida, fíjate, la profecía de Ezequiel en su Ezequiel 34, Uh-huh. en la que Dios, por medio del profeta Ezequiel, pues incrépale, habla a los malos pastores y los malos pastores de Israel, y a quienes dice que va a sustituir, y en sustitución de ellos iba a enviar al Mesías, porque eran malos pastores que estaban llevando a su pueblo por mal camino. Uh-huh. Y por eso las palabras del evangelista nos dejan como un poquito entrever la profundidad de esos sentimientos de Jesús, que se conmueve ante el pueblo que está como ovejas perdidas, como que no saben a dónde ir y qué hacer. Y Santa Margarita María de Alacoque, hablando de estas palabras de la Escritura, dice algo muy bonito sobre esos sentimientos en el corazón de Jesús. Uh-huh. Fiesta que celebramos la semana pasada, y de quien Santa Margarita María de Alacoque fue la promotora, porque Jesús le hizo muchas revelaciones acerca de su corazón y su misericordia y de su pasión también. Uh-huh. Decía Santa Margarita: este corazón divino es abismo que atesora todo bien, y se precisa que en él vacíen los pobres todas sus necesidades. Es abismo de gozo en que sumergir todos nuestros pesares. Es abismo de humildad, remedio de nuestro engreimiento. Es abismo de misericordia para los desgraciados y abismo de amor en que sumergir nuestra pobreza. Qué bonito. Sí, Señor. Bueno, y como estamos en esa necesidad de buenos pastores, pues por eso es que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy acerca de ese. Necesitamos buenos pastores, bueno, y necesitamos sacerdotes santos. Santos, buenos, justos y santos y fieles además. No, y sabes que en ese evangelio, cuando dice que la mies es mucha y poco los obreros, pues efectivamente yo me imagino que nuestro Señor, cuando estaba... Bueno, fíjate lo que decía el padre pública, Reinaldo la semana pasada, que se necesitaban 15 sacerdotes para atender de verdad, así pues bien, uh-huh, a todas las personas que él solo tenía que atender. sí, O sea que mucho el trabajo que hay. la mies es mucha y los obreros pocos. Sí. Bueno, muy bien. Vámonos entonces con música para el música, alma. y luego Una musiquita primero y luego volvemos nuestro invitado. con nuestro invitado. Claro que sí, muy bien. Música para el alma. Música para el alma. Que me dice: no temas, ven y sígueme. Me pides que me quede yo contigo y que siga tu camino para así poder vivir. Comienza un camino de respuesta a tu palabra que me quema el corazón. Me llama y me invita a buscar aquel tesoro, aquella perla que eres tú, Señor. Y hoy lo dejo todo, me atrevo a seguirte, me atrevo a decir que junto a ti yo quiero ir. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti y para ti.
seguirte, me atrevo a decir que junto a ti yo quiero ir. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti. Quiero seguir tus huellas por la orilla del mar, pues tú me has demostrado que conmigo siempre vas. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti. Señor Jesús, tú eres todo lo que necesito, pues tú me elegiste a mí. Señor Jesús, decido comenzar esta aventura de vivir junto a ti, por ti, en ti y para ti. Para ti. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso Aquí con estamos nuestro de invitado. vuelta con nuestro invitado del seminario, Fernando Rico. Hola a todos, Rico, así es. ¿Cómo pronuncio tu apellido? Yo nunca sé. Así exactamente, Rico. Ajá. Muy bien. Ya. Bueno, bienvenido, Fernando. Ajá. Muchas gracias, gracias Francisco y Betty por darme la bienvenida. Fernando, Gracias por muchos estar te con nosotros. conocen porque ya tú una vez nos acompañaste en el programa, pero otros no te conocen. ¿Quién es Fernando Rico? Bueno, soy un hijo amado de Dios, elegido por gracia de Dios para el camino del sacerdocio, entonces soy seminarista aquí en la diócesis de Austin. Y estoy acabando mi año pastoral, que es entonces entrando a mi penúltimo año de la formación del seminario y pues muy emocionado, asustado un poco también, pero más emocionado y feliz y agradecido. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y asustado por qué? No, pues nada más porque uno, sobre todo esta vez que ahora que hice el año pastoral en una parroquia aquí en Pflugerville, en Santa Elizabeth, pues uno ve la realidad de la gran necesidad que hay de pastores, de sacerdotes, y a veces uno pues no sabe cómo uno va a poder ayudar con todas las necesidades que hay, pero pues ahí es donde uno se da cuenta que pues es la gracia del Señor que actúa en nosotros, ¿verdad? Tal cual. Y ese es precisamente el evangelio que estábamos comentando. Sí, sí. La necesidad de buenos pastores. Así es, sí, de hecho no estaba planeado esto, ¿verdad? Pero así quedó bien la pregunta. Sí. ¿Y cuántos años son del seminario de preparación, Fernando? Son en total, para mí son 7 años, porque yo ya había estudiado la universidad, si no son 9, y esos son 2 años de preteología, que son básicamente estudios de filosofía, y luego son 4 años de teología, que llevo la mitad de eso, pero justo a la mitad de esos 4 años de teología nos dan un año pastoral, que es un año en una parroquia como de práctica. Exactamente. Sí. Para que vean de qué se trata y si de verdad sienten ese llamado. Exactamente, exactamente. Mira, qué bueno, qué bueno. Bueno, para que nos escuchan y tengan ese llamado, ¿verdad? Sobre todo Esa inquietud. esa inquietud, sí. Sí, sí, exacto. Y pues yo nunca me hubiera imaginado que el Señor me iba a llamar en este camino. Entonces es importante que todos estemos abiertos a preguntarle al Señor que cuál es el plan que tiene para nuestras vidas y no tener miedo porque pues Él quiere que seamos felices y Él tiene lo mejor planeado para nosotros, ¿verdad? Sí. Yo la otra vez escuchaba al diácono Miguel, que por cierto se ordena este fin de semana, este sábado. Este fin de Así semana, es. que él decía que estando en el ejército, bueno, hacia su vida normal, pero después de la llamada de nuestro Señor, dice, he sido la persona más feliz. Wow. Que durante muchos años como que
no, él no dijo que se hizo el sordo, pero es lo que uno interpreta, como que quiso como que no, de lo mío es el ejército. Y resulta que cuando se decidió por fin, entonces que ahí es cuando ha sido feliz. Sí. ¿Y cómo han sido los años de seminario? Pues también para mí diría que, o sea, de los más felices de mi vida, si no es que los más felices, antes de entrar al seminario no me lo hubiera imaginado, o sea, yo hubiera imaginado que pues sabía que iba a ser un gran sacrificio, pero no sabía lo mucho que me iba a dar vida y felicidad a mí mismo y siento que básicamente ha sido un ejercicio donde el Señor pues nos estira el corazón para que vaya creciendo y creciendo y amando cada vez más. Entonces, hasta cierto punto siento que soy una persona diferente de cuando entré al seminario, pero igual sigo siendo, obviamente, el mismo Fernando que antes de entrar al seminario, de otra manera. Claro que sí, claro que sí. Además, Fernando, es curioso porque uno deja todo, deja la familia, deja las ambiciones profesionales, inclusive... Deja la posibilidad de tener una propia familia. Sí, exactamente. Sí, cierto. Yo estoy muchas veces con lo que dice Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa. Y ella dice, yo recuerdo, a mí siempre me ha gustado mucho cuando leo de ella, porque es eso, cuando te entregas más, cuando sirves con más empeño, pues más feliz eres y no, yo creo que no importa lo que dejaste atrás. Sí, cierto, sí, no, es muy cierto eso. Y eso que dices, Francisco, me recuerda también a la parábola de los talentos, donde los que entierran y tratan como que de proteger lo suyo, pues llega el Señor y el que enterró el talento que le dio el Señor, pues ya nada más termina perdiendo ese talento, pero en cambio los que lo dieron, o sea, los que entregaron lo que era suyo, los que dan a los demás, los que aman a los demás, ellos son los que terminan recibiendo todavía más del Señor de lo que ya tenían antes. Exacto. Como dice el mismo Jesús, el 100 por 1 y la vida eterna. Amén, sí, así es, así es. Sí. Claro, porque mira, ponte tú, la gente se casa y bueno, los que han tenido muchísimos hijos, no sé, bueno, sin contar las culturas donde existe la poligamia y esas cosas que tienen hasta 50 hijos, pero una pareja normal, un matrimonio, que pueden tener hasta 20 hijos, ponte tú. Pero un sacerdote, hijos espirituales, puede tener miles. Sí, eso sí. De hecho, ahora que fue el Día del Padre, este domingo pasado, estaba yo pensando en eso porque pues estando aquí en la parroquia veía cuántos feligreses iban y felicitaban al padre, al párroco aquí, el padre Juan Carlos, y yo decía, wow, es que pues sí es cierto, o sea, el ser padre es algo no solo biológico, sino también espiritual y pues ¿cuántos hijos tiene el sacerdote? ¿Verdad? Muchos. Sí, muchísimo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pues mira, Fernando, estamos nosotros hablando mucho y no dejamos que Fernando nos ponga su video. No, hombre, no, por nada, un placer platicar con ustedes. Y no, yo tan solo para entrar en el tema, lo que yo quería hacer era de lo que dice el Evangelio, que la mies es mucha y pocos los trabajadores. Y sí, efectivamente, sobre todo yo creo que en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, pero aparentemente nos pareciera, es lo que aparentemente se ve, es que y efectivamente sí se necesitan muchísimos más sacerdotes o personas consagradas, tanto sacerdotes como religiosos también. Sí. Pero, ¿qué nos puedes hablar sobre esto? Así un poco de esta parte del Evangelio. Sí, claro, pues es muy curioso porque cuando uno pues, se pone a reflexionar en las palabras de Jesús en esta parte del Evangelio, pues ve ciertos movimientos. O sea, lo primero nota que dice que Jesús sintió compasión por las ovejas, ¿verdad? Entonces es un gran movimiento del corazón de Jesús. Y pues bueno, hace poco celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús y pues ver cómo Dios toma un corazón humano, ¿verdad? Y en ese corazón humano siente compasión, la palabra compasión como compasión, o sea, como que tiene las mismas, sufre lo mismo que nosotros o experimenta lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y pues creo que lo primero que hay que notar es que el corazón de un sacerdote
de un cristiano en general, pero especialmente el de sacerdote, debe ser como el de Jesús en este sentido de que tiene que ser un corazón compasivo, que cuando vea el sufrimiento de la gente o la necesidad, el hambre de las ovejas, eh, su corazón debe moverse, o sea, le debe estirar el corazón. Ujú. Entonces, pues eso es como que algo primero que noto, pero ahí no acaban las cosas, ¿verdad? O sea, no acaba, porque a veces lo que nos puede pasar es que sentimos compasión por los demás, por los pobres, por los que están sufriendo, pero nos quedamos ahí en el sentimiento, ¿verdad? Sí, Eh, pues aquí vemos con Jesús que es diferente, o sea, Jesús siente compasión por ellos y entonces va a sus discípulos y les dice, hay algo que tenemos que hacer. Pero lo curioso es que aquí, en este pasaje, Jesús ya estaba haciendo muchas cosas prácticas. Justo antes decía que estaba enseñando a la gente, que estaba sanando a muchos. Entonces ya ujú, estaba con estas acciones. Entonces cuando se le mueve el corazón en compasión por las ovejas, nuestro Señor no solo continúa con las acciones, sino que también hace otra cosa. Le pide a sus discípulos que rueguen para que Dios Padre mande más pastores para cuidar del rebaño, ¿verdad? ujú. Entonces, pues creo que aquí se ve el poder de la oración, la Sí, importancia de la oración, ¿verdad? Entonces, a veces, sí, o sea, es importante la acción, pero también es importante la oración porque al final del día es Dios el que está en control de todas las cosas y el que puede mover corazones, ¿verdad? Este, exacto. Sí, porque yo no me acuerdo si era, no sé, si era San José María que decía ajá, que la acción sin oración era activismo. Era nada más como que hacer cosas, pero sí, no, la oración es el fundamento para que esas cosas tengan, ¿cómo se llama? Trascendencia sobrenatural. exactamente, exactamente. Y tienen que estar conectadas las dos, ¿verdad? O sea, si es pura oración, pero no está produciendo fruto, digamos, laboral o pastoral, Ujú. entonces tal vez hay algo mal en esa oración, ¿verdad? Igual que si es puro trabajo sin oración, como dices, Betty, entonces, pues ya se convierte en trabajo social, que es bueno, pero no tiene el poder y la fuerza pues de lo que nos dijo Jesús, que dijo, sin mí no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces, Exacto. entonces tenemos que estar arraigados en Jesús para poder ser verdaderamente efectivos eh, en eso. Y pues, sí, Francisco. Ajá. Y esa oración, Fernando, cuando nos hablas de oración, es bien esa oración, vamos a ver, de rezar el Padre Nuestro, de rezar el Rosario, en la coronilla, pero también esa oración al hablar con Dios, la oración contemplativa, y pedirle muchísimo, ¿verdad? Por vocaciones al sacerdocio y sobre todo la generosidad de los jóvenes que se abran a esa llamada de nuestro Señor. Sí, definitivamente. Y pues sí, como dices, Francisco, o sea, los métodos de oración o los modos de orar son diversos, Ujú, eh, pero sí hay que integrarlos de diferentes maneras para poder eh, rezar con el corazón, yo creo. Porque hablábamos pues, del corazón compasivo de Jesucristo nuestro Señor y de manera similar creo que nosotros cuando rezamos, cuando le vamos a pedir algo a Dios, independientemente si lo estamos haciendo a través de pues, el Padre Nuestro o a través de la oración más, lo que llaman la oración mental, que es pues más platicar con Dios, o independiente del tipo de oración, que sea con el corazón. Creo que es importante que sea con el corazón, ujú. porque de esa manera podemos nosotros, eh, la oración se vuelve más poderosa, porque no es solo estamos diciendo palabras, ¿verdad? Exacto. Estamos rezándole a Dios con el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, y esa es la mejor manera para que Dios nos escuche. Exacto, exactamente. De hecho, esa oración de intersección, de pedir también por los demás, y en este caso, pedir por ya por los que están en el seminario, que tienen esa vocación para que sean Mm, fieles, buenos, pues, obedientes, no sé, santos, exactamente, pero también para aquellos que a lo mejor, como decíamos, estábamos conversando, aquellos que están así como que ay, les cuesta dar ese paso. O sea, sí,
pura generosidad. Pero también yo creo que muchas Sí. veces para muchos jóvenes, yo creo que no es ni siquiera falta de generosidad. Muchas veces puede ser miedo a lo desconocido. Mm, Y a ideas, malas ideas preconcebidas, como que tienen una idea quizá de que el seminario y la vida del sacerdote son vidas tristes, aburridas, bueno, dedicadas a cosas como que, no sé, malas ideas preconcebidas. mm. A lo mejor si la gente supiera, como dices tú, que han sido los años más felices de tu vida, de pronto le perderían el miedo y dirían, pues yo voy a tratar. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, gran parte es que pues no nos dejamos sorprender por el Señor, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra idea de cómo son las cosas, a pesar de que no conocemos, ¿verdad? O sea, cuánta gente verdaderamente empieza a considerar el sacerdocio en su vida, ¿verdad? Y cuando lo empiezan a considerar, ¿cuántos saben verdaderamente cómo es el proceso, ¿verdad? Pues no estamos a veces muy informados, y pues parte de eso es yo creo que sí, necesitamos ser más abiertos, y me incluyo a mí en eso, en compartir nuestro testimonio, en compartir esa alegría, y en que la gente vea que pues, los sacerdotes y los seminaristas, que es gente normal, ¿verdad? Porque puede que los vean muy felices, ¿no? y que eso sí se transmita, pero puede que digan, ay, pues qué padre para ellos que pues tienen eso, pero yo, quién sabe, o sea, y ellos no se ponen tristes porque se sienten diferentes A veces la gente piensa como que el que decide ser sacerdote es porque es santo desde que nació, desde que era chiquito, siempre fue santo, bueno, piadoso, etcétera. Entonces yo, que soy un desastre, que bueno, no sé, que siempre he sido el rebelde de mi casa y qué tal, entonces no, eso yo, imagínate, ¿cómo me voy a comparar yo con esos muchachos que uno ve ahí tan buenas personas? Y resulta que a veces eso, yo lo digo por experiencia, no va a terminar porque las mujeres no tenemos ese llamado, pero tengo Sí. 3 hermanos sacerdotes y yo los vi chiquitos y peleé con ellos y Claro. los vi hacer tremenduras y los vi cuando los castigaron porque se portaron mal. Claro, uno los ve ahora y uno dice, wow, o sea, de verdad, gracias a Dios, luchan por ser muy buenos, muy santos, muy buenos sacerdotes. Pero esos no eran los mismos que con los que yo me guindé por los moños. Sí. Y es que qué curioso cómo pensamos eso, ¿no? Porque en la Biblia, o sea, la Biblia está llena de ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que Dios llama a los pecadores, ¿verdad? A veces a los más pequeños, a los más débiles, a los más incapaces, y precisamente en eso se manifiesta su gloria, ¿verdad? Que Sí. alguien que tal vez no te esperabas, de repente se convierte de corazón hacia el Señor, o se va en este camino, esta vocación especial, sea el sacerdocio, el matrimonio, lo que sea, y tiene una conversión de corazón que produce mucho fruto, y la gente dice, oye, wow, no es la misma persona que yo conocía, tal vez, o no sé. Ajá. Es verdad, es verdad. Y todos estamos llamados vamos a ver, a una vocación, bien sea, no todo el mundo nace para ser sacerdote o tiene esa vocación al sacerdocio, como también no todo el mundo nace con esa vocación al matrimonio. Entonces, es un don que además Dios nos da, pero hay que estar claro que estar abierto, pienso yo, ¿verdad? Para esa llamada. Que lo que Dios tiene para nosotros es lo que nos va a hacer felices. Exactamente. Exactamente, sí. Entonces no debemos tener miedo de preguntarle, ¿verdad? Pensamos que ¿qué va a pasar si le preguntamos y nos dice algo que no queremos escuchar? Y luego vamos a estar atrapados por la conciencia y la culpa. Pero no, o sea, obviamente Dios no quiere pues robots que hagan exactamente todo lo que diga Él, tristemente, ¿verdad? Dios quiere, dijo nuestro Señor Jesús, que yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces quiere llenarnos de vida, y eso significa ser llenos de alegría y de amor. ¿Sabes que me acordé de un chiste que precisamente cuenta uno de mis hermanos sacerdotes cuando habla del tema de la vocación? Le he contado un chiste de una niña que iba todos los días a rezarle a la Virgen porque tenía la inquietud de si su vocación era ser religiosa.
Y entonces él se arrodillaba y le decía, Virgencita, Virgencita, ¿monjita o casadita? Y entonces todos los días iba a rezar con esa inquietud. Y un día el niño Jesús, que está en brazos de la Virgen, le responde y le dice, monjita. Y entonces la niña le dijo, cállate, niño, que estoy hablando con tu madre. Está muy bueno. Entonces él decía que a veces íbamos a preguntarle a Dios así, como no queriendo realmente escuchar la respuesta, sino la que nosotros quisiéramos. Sí, cierto. Sí. Te das cuenta que lo que Dios quiere es lo que realmente te va a hacer feliz. No, sí, cierto, claro. Tal cual. Está buenísimo. Sí. Fernando, ¿y los seminaristas se divierten? ¿La pasan bien o cómo es? Claro que sí. Están todo el día sufriendo. No, definitivamente nos divertimos y nos divertimos mucho. De hecho, pues a veces, yo diría que en cierto sentido a veces nos podemos hasta divertir más en el sentido de que pues llevamos pasando muchos años juntos en la formación en el seminario, pasamos mucho tiempo juntos, entonces verdaderamente nos conocemos, entonces por conocernos bien, pues las amistades que se forjan ahí son muy fuertes y no solo eso, sino que también tenemos tiempo de hacer cosas simplemente divertidas. Como por ejemplo, esta semana pasada yo no estaba aquí en Austin, entonces no pude ir, pero hubo el viaje en kayaks, en canoas, llaman de Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. Y ahí estaban los seminaristas aquí en Austin, invitaron a chavos que están pues tratando de descubrir lo que le está llamando Dios a hacer en sus vidas y se fueron así nada más así en kayaks en el lago y pues bien padre, bien bonito y deporte. Nosotros lo comentamos hace unas semanas, invitamos a quienes vimos la noticia, lo pusimos como noticia para invitar, no sabemos si alguien fue de los que lo escucharon, esperamos que sí. Sí, no, ojalá sí hayan ido muchos y sí, y aún, por ejemplo, aún, o sea, fuera de los deportes, hay todo tipo de gustos diferentes. Hay gente que no les gustan mucho los deportes, pero ahí en el seminario se entretienen porque les gusta mucho el cine, entonces eso es como que lo que les gusta, o los juegos de mesa, o salir a explorar, o cosas por el estilo, y o sea, seguimos siendo personas normales, ¿verdad? Entonces... Siempre hay algo para que les guste. Tú sabes que yo recuerdo, también tengo hermanos que fueron al seminario, y yo participaba de alguna manera, a veces cuando me invitaban a ciertas cosas. Y efectivamente lo que tú dices, yo me recuerdo, por ejemplo, cuando hablaba... Él es de los que dijo que estoy hablando con tu madre. No. Es la historia familiar, no es un chiste. Pero sabes que sí recuerdo, de verdad, los paseos que se hacían, por ejemplo, las excursiones. Mira, tengo unos gratos recuerdos y la pasaban, pero súper bien, súper bien. Y de ahí algunas personas, por supuesto, vieron la llamada, entraron al seminario y pues hoy en día son sacerdotes y otros no. Entonces, pero yo creo que efectivamente son esas actividades y sobre todo uno en oración se da cuenta, pues efectivamente, si la llamada Sí, y por eso es crítica la oración, o sea, eso yo creo que si nos podemos quedar con algo, es la importancia de la oración para todo eso. Y de hecho quería mencionar también, hace rato dijiste, Francisco, la oración de intercesión. Algo que reflexionaba también con el Evangelio es que, bueno, leemos que Jesús, como decíamos, tiene compasión, ¿verdad? En su corazón por las ovejas porque parecían que estaban sin pastor. Y esa misma frase se menciona también en el capítulo, creo que es el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Y el contexto de eso es justo antes de que Jesús alimente a los 5,000 de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y dice lo mismo, dice que Jesús vio que todos estaban como ovejas sin pastor, sintió compasión. Y algo que me llamó mucho la atención es que lo que pasa aquí es, bueno, Jesús se pone a enseñarles y luego justo después es cuando hace la multiplicación de los panes. Entonces, yo dije, qué curioso que en el caso de la gente que está aquí, pues la alimenta espiritualmente con las enseñanzas y la alimenta físicamente con la multiplicación del pan. Pero aquí en el Evangelio de hoy, en vez de inmediatamente hacer un milagro así que fuera, por ejemplo, que necesitamos más pastores, necesitamos más sacerdotes,
y hace un milagro y multiplica no es la multiplicación de los sacerdotes, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué? Me estaba pensando yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hace algo así? Y creo que tiene que ver con la libertad humana, de que Dios no nos forza a ser sacerdotes, entonces no va a multiplicar sacerdotes de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos pide que oremos, y creo que ahí se ve la importancia de la oración de intercesión, que hay algo de la oración de intercesión que puede mover de una manera misteriosa los corazones, a pesar de que tenemos voluntad libre. Cuando rezamos por un familiar o por un amigo o por vocaciones en general, algo hace Dios a través de eso que puede verdaderamente transformar corazones. Y pues es muy bonito. Entonces, Sí. ese es el compromiso, a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Sí. Exactamente. Pero especialmente por los que ya están en el seminario. También, sí, necesitamos muchas oraciones. ¿Verdad? A mí me llama la atención cómo el Papa siempre pide oración por él, siempre termina diciendo, y recen por mí. Yo pienso que igual es por todos nuestros sacerdotes de la parroquia, nuestros seminaristas, por todos ustedes que están en el seminario, así que creo que son, junto contigo, Fernando, están dos más, o tres. En mi generación somos 3 en total, o sea, 2 más. Ajá. Ok. Así es. Pues mira, qué bueno. Así que bueno, el compromiso efectivamente es a rezar muchísimo. Por favor, sí, y de hecho, pues cuando reflexiono pues en todas las gracias y bendiciones que he recibido en este camino en los últimos 5 años en el seminario, a veces digo, no, pues definitivamente debe ser por toda la gente que está rezando por nosotros. Entonces, agradezco mucho a todos los que rezan por vocaciones y por nosotros en particular también. Bueno, qué bien. Mire, se nos acabó el tiempo. Sí, el tiempo se nos acabó. Se pasa rápido, ¿verdad? Estaba viendo la hora y dice, caray, qué rápido. Wow. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No sé si tienes algunas palabras para el público que nos escucha, algunas últimas palabras o algo. No sé. Bueno, pues agradecerles a ustedes, Betty y Francisco, de invitarme aquí, pero sobre todo agradecer a todos los que están escuchando, porque pues el pleno hecho de que estén escuchando o viendo este programa significa que están abiertos a escuchar a Dios de cierta manera. Entonces, pues mi invitación sería, síganse abriendo, no tengan miedo de escuchar lo que les quiere decir Dios, no solo a través de programas como este y de las conversaciones del día a día, sino a través de la oración en silencio también. Muy bien. Amén. Qué bueno, amén, Jesús. Bueno, muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Y acuérdense el compromiso de rezar por los seminaristas de nuestra diócesis de Austin, del mundo entero, pero especialmente de nuestra diócesis de Austin, y por los sacerdotes. Sí, por nuestro obispo de aquí de Austin también mucho. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, nos despedimos de todos. Hasta la semana que sí, viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Entrenos. Caminando hacia Dios. Muy bien, Fernando. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Me viste desde antes de nacer, me viste. Cada paso que yo di lo viste. Y aún así me dices, ven, ¿quién soy yo? Para que pongas en mí tu confianza. Soy solo un hombre sin valor, sin nada que ofrecer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué diré? Sale mi nombre de tu voz, me vas llenando el corazón. Aquí estoy, aquí estoy. Quema mi interior, fue tu voz que me abrazó y es tu amor que me llamó. Aquí estoy, Señor, hágase en mí tu voluntad y sea tu voluntad que me lleve lejos, que a donde quiera que yo vaya lleve luz y lleve tu alimento, Señor. Envíame,
sé bien lo que hay en tu corazón, sé bien que las dudas alimentan tu interior. Confía en mí, yo te levantaré. Soy aquel que te da vida, el que a la muerte venció. Yo soy tu Dios. Pondré mi fuerza en tus palabras, serás quien guíe con mi voz. Levántate y ve, solo ve. Yo te envío a que liberes mi pueblo. Con tus manos serás mi instrumento. Lo harás, lo sé. Ten fe, no pares más. En cada paso que tú des yo lo haré contigo con más fuerzas. Serás testigo de mi amor y de renombre, tú serás profeta. No temas más.